Que el Todopoderoso te guarde y te proteja. Sus caminos te sean revelados. Que andes en los caminos de el anciano de días. Que el león de Judá te acompañe y ruja delante de tus adversarios como el león poderoso que es. Que él devore a todos los que se levanten contra ti. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 11. La palabra de Dios dice así: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriaros en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios, de quien en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, aquí nos encontramos con algo muy particular, y es que, al parecer, Pablo, la iglesia de Galacia conocía la letra de este tremendo apóstol. Al parecer no era la primera carta que les enviaba. Conocían perfectamente su letra, conocían su grafía. Y entonces Pablo termina diciendo: miren cómo de grandes son las letras. Es letra de mi puño, es letra de mi propia mano, es mi propia letra. No duden. Así que Pablo está descalificando de entrada cualquier intento de deslegitimar esta carta o de decir que es una carta falsa. ¿Por qué? Porque resulta que Pablo hubo un tiempo en que él simplemente dictaba la carta y la firmaba. Es posible que uno de sus escribanos fuera el mismo Lucas, quien permanentemente acompañaba sus viajes. Bueno, también pudo haber sido también Juan Marcos, o Tito, o Timoteo. Cualquiera de estos que con él andaban predicando la palabra, acompañando y apoyando su ministerio, pudo redactar algunas de las cartas de Pablo, las cuales al final él las firmaba. Y entonces esto era motivo objeto para decir que la carta de Pablo no era legítima, que había sido una invención, que era falsa. Sí, entonces Pablo deja por sentada que esta carta que él escribe, sí, que posiblemente se la dictó a alguno de aquellos de sus escribanos. Al finalizar, él termina redactando lo último, para que sepan que es de su puño y letra, que no hay ninguna falsedad en ella y que debe ser obedecida, acatada, con claridad, con firmeza. Sí, por eso Pablo vuelve al tema de la circuncisión, al tema de aquellos que quieren que la iglesia se vuelva una iglesia judeocristiana, es decir, quieren llevar a los cristianos que no son judíos a volverse judíos, a judaizar, a convertirse de Cristo a la religión judía. Así viene a tener una dualidad. Y Pablo no quiere dualidad. Pablo no quiere que el cristianismo sea la fe del creyente sea el resultado de un sincretismo religioso para llamarlo cristiano.
cosa que pasó en la, con la conversión de Constantino, donde el cristianismo de Roma se mezcló con el paganismo que había en Roma y vino a dar como resultado lo que llamamos hoy la Iglesia Católica. Bueno, entonces Pablo dice, los que quieren agradar a la carne, esto es los que viven según la carne. ¿Por qué Pablo los acusa a ellos de vivir según la carne? Vuelvo y le repito, es que la ley, como estaba diseñada, más lo que había agregado los hasidim, lo que había agregado los fariseos, los escribas, los saduceos o saduceos, a esta ley hacía todavía que fuera peor, incumplible. La ley de Moisés tiene 613 normas, preceptos y mandamientos, pero con todos los parágrafos, como para que lo entienda, que habían añadido estos grupos religiosos, la ley de Moisés se había multiplicado en más de 1800 preceptos que había que cumplir. Los solo 613 eran incumplibles, mas al añadir casi 1200, se hacía todavía peor, difícil de cumplir. Por eso solamente Jesús pudo cumplir con la ley. Entonces Pablo dice, estos que quieren que ustedes se vuelvan a la religión judía, mezclando a Jesús con todas esas prácticas tradicionales judías, estos quieren obligarlos a ustedes a que se circunciden, a que se hagan la cirugía del miembro viril. Sí, pero solo lo hacen para evitar persecución, para evitar la persecución. El cristianismo naciente en aquellos días era totalmente perseguido. ¿Sabe? Hubo un emperador llamado Nerón. En Roma, Nerón se atrevió a quemar la ciudad de Roma. Tenía tanto odio por los cristianos, tenía tanto odio por Cristo y por la iglesia de Cristo, que se atrevió a quemar su propia ciudad para culpar a los cristianos. Y así fue, culpó a los cristianos. Los cristianos se hicieron odiosos a todo el imperio romano. Y donde había cristianos, donde se predicaba el mensaje de la cruz como un símbolo de redención, de perdón y de reconciliación con Dios, esto era objeto, razón de persecución. Entonces Pablo dice, ellos quieren obligarlos a que se circunciden, pero no lo hacen porque estén convencidos de que es lo correcto. Lo hacen simplemente para evitar ser perseguidos por causa de la cruz. De hecho, Pablo deja por sentado, ellos quieren circuncidarlos bajo el manto de la ley de Moisés, que ustedes acudan a sus preceptos, a sus normas, a sus rituales. Pero resulta que al observar la vida de ellos realmente, ellos ni siquiera cumplen con nada de la ley. Ellos no cumplen, no guardan la ley de Moisés. Porque dice Pablo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circunciden, os circuncidéis. Para decir, yo gané esta alma para el judaísmo. Y Pablo dice, saben, he trabajado arduamente. Bueno, más adelante lo dirá a la iglesia de Éfeso. Sí, lo va a decir con claridad. Corrijo esto. Se lo dice a Timoteo. He acabado la carrera. He guardado la fe. He peleado la batalla. Por lo demás me está reservada una corona de justicia, una corona de gloria. Sí, mis amados. Sí, Pablo no trabajaba para él. Pablo realmente trabajaba para el reino. Pablo no trabajaba para impresionar al sumo sacerdote de los judíos. No trabajaba para impresionar
a Pedro o al líder principal de la iglesia de Jerusalén, que era el hermano de Jesús, Santiago. Pablo no trabajaba para impresionar a ninguno de los apóstoles. Él trabajaba para impactar las tinieblas y trabajaba para Cristo. Óigalo bien, no buscaba su propia gloria. No. Sí, si en algo Pablo se gozaba, si en algo Pablo realmente se alegraba y se gloriaba, era en la cruz del Señor, en ser el predicador del mensaje de la cruz. No era el mensaje de la circuncisión. Pablo no predicaba el mensaje de la circuncisión, el mensaje del judaísmo, el mensaje de la ley de Moisés. Pablo estaba predicando el mensaje de la redención de Cristo Jesús en el madero de la cruz. Ahí donde Pablo estaba centrado. Y entonces Pablo dice, este mensaje de la cruz, en esa misma cruz donde Cristo fue crucificado, esa cruz que hoy para mí es espiritual. Allí estoy crucificado yo en el mundo, todo lo del mundo. Por eso Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En la cruz quedó todo el pasado. Ahora todas sus obras son nuevas. Pablo lo dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura en las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo lo advierte así, y el mundo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No hay ninguna conexión entre el siervo de Dios y el mundo. Hay una separación y Pablo lo entendió perfectamente. Pablo entendió que Jesús, la enseñanza de Jesús, vosotros ya no sois del mundo, vivimos en el mundo, pero estamos separados de él. Las obras, las cosas que vivíamos en el mundo han sido crucificadas en la cruz de Cristo. De hecho, deja por sentado Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la nueva vida en Cristo, una nueva creación. ¿De qué sirve ser circuncidado si sigo viviendo de la misma manera que vivía antes? ¿De qué me sirve a mí aceptar o decir que soy cristiano incircunciso, pero sigo viviendo de la misma manera que vivía antes? Es allí donde Pablo está reclamando coherencia en la vida del creyente. Tiene que haber una coherencia entre la fe que se expresa y la vivencia de esa fe en comunión con el mensaje, relacionado con el mensaje realmente de Cristo. Por eso lo dice, lo que realmente importa es una nueva creación. Esto es una nueva vida, una nueva vida. Óigalo bien. Entonces, Pablo dice, todos los que están viviendo esta nueva vida en Cristo, todos los que han nacido de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Óigalo bien, de la palabra y del espíritu. Asimismo, Pablo está diciendo en este tiempo, le está diciendo a esta iglesia, a todos esos que han nacido de nuevo, paz y misericordia sea de Dios. Dios les acompañe. Sí. Y habla una cosa muy particular que llama la atención. Al Israel de Dios. ¿Sabe? Aquí Pablo marca una gran diferencia. El Israel de Dios ya no se trata del pueblo judío. Ahora se trata de ese pueblo espiritual. Los que han creído en Jesús. No que Dios haya desechado al pueblo de Israel, el cual tiene la promesa hecha a Abraham. Pero mientras ellos no acepten a Jesús, hay una nueva Israel. Hay una Israel de Dios espiritual que no tiene territorio, que no está constituida como una nación, pero que tiene un rey de reyes y señor de señores. Su nombre es Jesús. Así que el hecho de que usted no viva conforme a la ley de Moisés, el hecho de que usted no se sienta, no sea circuncidado, no se sienta inferior a un judío,
a un israelita, sepa que usted es parte, es miembro del rey de Dios, es miembro del pueblo de Dios. Si obedece, si está caminando, si ha aceptado a Jesús y obedece su palabra, si está en la senda de de las enseñanzas de Jesús, si ha creído realmente en Cristo Jesús y vive conforme a la palabra de Dios, usted es parte de la Israel de Dios. Bueno, finalmente Pablo dice, dejando por sentado esto, no quiero discutir más acerca de la circuncisión o de la incircuncisión. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia. Y deja muy sentado por qué nadie puede causarle molestia. ¿Alguien quiere contradecir las enseñanzas de Pablo? Que muestre las marcas del padecimiento por causa del Evangelio de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esto es no solamente la llaga que tenía en su costado, sino las heridas que le causaron cuando lo apedrearon, cuando fue apresado, cuando fue latigueado, azotado por causa de seguir a Jesús. Él realmente ha padecido por la iglesia de Cristo en Cristo Jesús. Valga la redundancia, realmente padeció todo lo que ningún otro padeció por causa de predicar el mensaje de Jesús, de predicar el verdadero evangelio. Aquí no se trata de judíos, aquí no se trata de incircuncisos o circuncisos, aquí se trata de los que realmente han obedecido a la palabra de Jesús, han obedecido al evangelio de Cristo y que viven conforme a ese evangelio. Circunciso o incircunciso, sin el evangelio de Cristo serán condenados. Pero si un circunciso se convierte a Cristo o un incircunciso se convierte a Cristo, ambos serán salvos. Sean en la condición que conozcan a Jesús, lo importante es obedecer el mensaje de Cristo Jesús. Mis amados, no es tan importante, dice Pablo, ser circunciso. Tampoco es tan relevante ser incircunciso. Aquí lo importante es recibir el mensaje del Evangelio de Jesús, aceptar a Jesús como Señor y Salvador y vivir conforme a su palabra. Que ese sea tu principio, tu postura hoy. Que no te dejes enredar por las nuevas o últimas revelaciones que el mundo tiene para extraviar a los de la fe. Eso era lo que Pablo estaba evitando, que la iglesia de Galacia se extraviara. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Acopla tu espíritu del Espíritu de Dios y vive conforme a la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.